A ver, México pide demanda al Ecuador por el asalto a la embajada y también por la lesión a la integridad del personal diplomático mexicano. Por eso demanda. Y el fondo de la demanda todavía no se resuelve. Y no se va a resolver en mucho tiempo, porque esa Corte Internacional de Justicia no sirve para maldita la gracia esa Corte. Nadie le para bola en el mundo. Acaba hace 3 días de disponer que cese las hostilidades por parte de Israel contra la Franja de Gaza. Y más bien Netanyahu incrementó las hostilidades en la Franja de Gaza desde hace 3 días a la fecha actual. Entonces es una Corte de Justicia ahí parapetada con unas personas disfrazadas de juez con esas togas, pero que en el fondo no están en los temas centrales. Por eso la Corte Internacional de Justicia no es algo como para pensar que es algo importantísimo en la humanidad. ¿Y qué es lo que pedía México? Que se discuta esto, que se suspenda al Ecuador como miembro de la ONU hasta que no emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones del derecho internacional y otro tipo de cosas. Pero aparte de eso, México pide, en base al estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pide medidas cautelares. Eso es lo que se resolvió. Y ahí es donde yo tengo que plantear las cosas como son. ¿Qué es lo que pide México? México pide, y voy a leer entre comillas, tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos. Y aparte de eso, que se despejen las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Eso es lo sustancial. Pero viene el tema, ¿qué hace México? Esto cae en el aire ante la Corte Internacional de Justicia. Porque, ¿qué esperaba que la Corte Internacional resuelva sobre eso? La Corte Internacional no iba a resolver absolutamente nada. La Corte no iba a resolver absolutamente nada, porque México tenía que tomar una posición más pragmática y decir, por ejemplo, ¿qué es lo que le preocupa a México? O lo que parece que le preocupa a México. La protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, también de las residencias privadas de los agentes diplomáticos, porque deben tener bienes, deben tener cosas, la propiedad y archivos de la embajada. Y entonces, ¿qué debía haber hecho México? Voy a dar 2 alternativas. Una, plantearle a la Corte Internacional de Justicia que permita que una misión de México, no diplomática, sino una misión de gente que haga un trabajo físico, venga, recaude las propiedades y los archivos de la instalación diplomática y se les permita que venga algún tipo de aeronave mediante la cual puedan llevarse todos sus archivos. Y también ver cómo se protegen los bienes en las residencias privadas de los agentes diplomáticos. Y para evitar roces, debió haber planteado, por ejemplo, se me ocurre, que esta presencia de representantes mexicanos o de delegados mexicanos para hacer esta tarea de recaudo de la propiedad y archivos de la embajada, que sean acompañados con supervisores designados por la Corte Internacional de Justicia, para que no hayan vejámenes, no haya enfrentamientos, no haya roces. Algo así, pero no dejar tirado ahí al aire, que se tomen medidas apropiadas para proteger las instalaciones diplomáticas, su propiedad de archivos. ¿Cómo quieren? No lo dijo México. Pésima la forma de manejarlos de la defensa de los intereses de México. Y tengo que decirlo, porque está mal. Y México es un país de mucha trayectoria, como para pensar que esta gente cometa semejantes errores de principiantes. ¿Qué es lo que hizo la Corte Internacional de Justicia ante semejante cuestión? Mételas de andar y ahora sí se graduaron de cualquier cosa menos de jueces. Dice que la solicitud que ha hecho México se ha hecho sin tener en cuenta la seguridad del Ecuador, que ha dado mediante una carta a la Corte, que es de conocimiento de México, de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la embajada.
y que permitiría a México retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas. Entonces, lo segundo me parece correcto. Entonces, México que dé el paso adelante y diga cómo va a retirar. Pero de que el Ecuador está dando seguridades, ¿cómo puede la Corte decir que el país o el gobierno, más que nada, que violó la inmunidad diplomática, que violó, se saltó los muros de la embajada, forzó la puerta de la embajada y a la puerta interna, lo sacó cargado a Jorge Glass, penetró al recinto, sea ese gobierno el que ofrece seguridades al gobierno de México de que no van a ser tocados ni sus bienes ni sus archivos? O sea, ¿cómo se le puede al ratón encargarle la alacena para que cuide el queso? Sí, ¿qué es lo que cuál es el fondo del reclamo? La intrusión en la Embajada de México por parte de la fuerza pública del Ecuador, ordenada por el gobierno del Ecuador. Entonces, ¿cómo la Corte puede decir que creamos al Ecuador, que primero que no existe urgencia de dictaminar medidas preliminares? ¿Cómo que no existe urgencia? Hoy, de mayo, hoy puede ser que hagan la fiesta con los archivos de la embajada. Hoy. ¿Qué es la urgencia para la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué es la urgencia? Y entonces, y que no hay riesgo, dice textual, no hay riesgo inminente de daños irreparables a los derechos reclamados por México. O sea, qué tomadura del pelo de la Corte. Y entonces, esto es grave, pero frente a esto, aparte de eso, la Corte declara que México buscaba garantizar protección y seguridad total de sus relaciones diplomáticas. Pero ante esto, ¿qué es lo que hace México? Alejandro Celorio Alcántara, que es el hombre de confianza en este tipo de casos, el asesor de confianza del presidente López Obrador, dijo este jueves que el gobierno mexicano, el jueves pasado, el gobierno mexicano estaba satisfecho con la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia. O sea, por una decisión en donde México mete las de andar de entrada y la Corte la revienta más al proceso. Y dice, voy a leer textualmente las declaraciones de Alejandro Celorio Alcántara. Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, a ver, lo primero, no recibió medidas provisionales. ¿Cuáles eran las que quería Celorio Alcántara? Si no las cita, solamente que se dicten medidas provisionales. ¿Pero cuáles? Tenías que señalar lo que pides. Y luego dice, si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando. Vamos a ver lo que ha estado buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresarán los locales de México en ese país. La credibilidad está en juego, de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Pues ya te lo hizo, pues en tus barbas hicieron eso. Ya en tus barbas hicieron, ¿de qué estás hablando? Entonces ahora México se convierte en una especie del defensor de la integridad y de la decisión de que el Ecuador va a cumplir con su compromiso. Entonces no lo entiendo a este hombre. No lo entiendo. Hola, ¿tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Déjame decirte algo. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Es el momento que des clic acá abajo para que te registres y reserves una entrevista de asesoramiento personalizado y cursos gratuitos, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.
Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá